Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Por qué dormimos de Matthew Walker. Parte 1. Eso a lo que llamamos sueño. Capítulo 1. Dormir. Desde la primera página, Matthew Walker nos enfrenta con una pregunta íntima y reveladora. ¿Recuerdas la última vez que despertaste sintiéndote completamente renovado sin necesidad de una alarma o cafeína? Esta simple pregunta se transforma en un portal hacia una verdad alarmante. La mayoría de las personas en los países desarrollados vive privada de sueño, una carencia que, según el autor, devora silenciosamente nuestra salud física, mental y emocional. Walker no escatima en datos. Dormir menos de 6 o 7 horas cada noche no solo deteriora el sistema inmunológico y eleva el riesgo de cáncer, sino que también altera el metabolismo de la glucosa al punto de imitar la prediabetes. Las arterias se resienten, la presión se eleva, y la posibilidad de un ataque al corazón se multiplica. Con una narrativa cercana y rigurosa, el autor nos sumerge en las consecuencias devastadoras de esta privación, estableciendo un vínculo entre sueño deficiente y trastornos como la depresión, ansiedad e incluso la obesidad. Pero no todo es sombrío. Walker comparte su historia personal. Su camino hacia la neurociencia del sueño comenzó casi por accidente. Lo que comenzó como una curiosidad durante sus estudios en Nottingham, se transformó en una pasión inquebrantable en Harvard, al descubrir que ciertos patrones del sueño podían predecir enfermedades como el Alzheimer antes incluso de que se manifestaran clínicamente. Esa obsesión por el enigmático arte de dormir lo llevó a abandonar la demencia como foco principal y sumergirse en el misterio del sueño mismo. El sueño, afirma Walker, no es un lujo sino una necesidad evolutiva. Todos los seres vivos duermen. Incluso aquellos que parecen más vulnerables al hacerlo, como los animales cazados, han conservado esta función, lo que implica que sus beneficios deben superar con creces sus riesgos. Y lo que la ciencia moderna ha comenzado a revelar es que no existe un órgano o proceso biológico que no se beneficie de dormir, o que no sufra cuando no lo hacemos. Capítulo 2. Cafeína, desfase horario y melatonina. A medida que el autor avanza, la pregunta deja de ser por qué dormimos y se transforma en cómo dormimos. Aquí entra en juego el complejo sistema que regula el sueño. Dos fuerzas invisibles pero poderosas gobiernan nuestros ciclos de vigilia y descanso. La primera es el ritmo circadiano, ese reloj interno de 24 horas, ligeramente desajustado. En realidad son unos 24 horas y 15 minutos, que nos hace sentir alerta durante el día y somnolientos en la noche. La segunda es la presión del sueño, generada por la acumulación de adenosina, una sustancia que nos empuja inexorablemente hacia el descanso. Walker relata experimentos fascinantes, como el de Demiran con plantas en completa oscuridad, o el de Nathaniel Kleitman y Bruce Richardson, quienes pasaron más de un mes en Mammoth Cave sin acceso a luz solar para demostrar que nuestros ritmos no dependen exclusivamente del entorno. Las revelaciones de estos estudios son contundentes. Nuestros cuerpos llevan dentro un reloj que sigue funcionando aún sin el sol. A esto se suma la melatonina, la famosa hormona de la oscuridad. Pero el autor rompe mitos. Esta hormona no induce el sueño, solo lo señala, como un maestro de ceremonias que anuncia el inicio de la función. Su papel es el de avisar al cuerpo que ha llegado la noche, pero no puede obligarlo a dormir. Y entonces, aparece la enemiga silenciosa, la cafeína. Walker la desenmascara con claridad. Este estimulante no genera energía. Simplemente bloquea los receptores de adenosina, engañando al cerebro. Pero al disiparse su efecto, el resultado es un rebote de adenosina, devastador. La persona, en lugar de sentir una mejora sostenida, cae de golpe en un cansancio más profundo que antes. La cafeína, concluye el autor, es la droga psicoactiva más consumida del planeta y una de las más mal interpretadas. Capítulo 3. Definir y provocar el sueño. Walker profundiza en el terreno científico del sueño. No solo explica qué sucede en el cerebro mientras dormimos, sino cómo distinguimos entre los dos tipos de sueño.
NREM, movimiento ocular no rápido, y REM, movimiento ocular rápido. Ambos son esenciales, pero cumplen funciones radicalmente diferentes. El sueño NREM es un estado de limpieza cerebral, donde los recuerdos se consolidan y la mente se reconfigura. Mientras tanto, durante el REM, el cerebro se sumerge en una intensa actividad eléctrica, no muy distinta a la del estado de vigilia. Este es el reino de los sueños, el espacio donde la mente se libera y crea nuevas asociaciones, donde la creatividad florece. Para ilustrarlo, Walker comparte estudios en los que se monitorean patrones eléctricos del cerebro. Lo fascinante es ver cómo estos patrones varían durante la noche y entre personas, como si el cerebro tuviera su propio ritmo sinfónico personalizado. También explora qué factores pueden alterar o mejorar la calidad del sueño, desde la temperatura ambiental, hasta la rutina antes de acostarse. Capítulo 4. Camas de monos, dinosaurios y dormir la siesta con medio cerebro. Con aguda ironía y sabiduría evolutiva, el autor explora cómo duermen otras especies. Aquí, el libro se convierte casi en una historia de aventuras. Descubrimos cómo los delfines duermen con un solo hemisferio cerebral a la vez, para evitar ahogarse. O cómo ciertas aves detienen una mitad de su cerebro mientras la otra vigila el entorno. Pero también aprendemos que los humanos modernos son una anomalía. Somos de los pocos mamíferos que voluntariamente renuncian al sueño, a menudo por elección. Y en esa decisión habita el riesgo. Ninguna otra especie comete semejante error. Walker revela cómo algunos primates han evolucionado hacia patrones de sueño más breves pero más intensos, durmiendo en posturas y lugares precarios, lo que pone de relieve que el sueño no es negociable ni siquiera en condiciones extremas. Este capítulo, a través de sus múltiples ejemplos animales, nos recuerda que el sueño es una fuerza universal, anterior incluso a los mamíferos, presente ya en reptiles y aves, y probablemente en los primeros peces. Capítulo 5. Cambios en el sueño a lo largo de la vida. En este capítulo profundamente humano, Walker nos guía por el ciclo del sueño desde el nacimiento hasta la vejez. El recién nacido duerme en fragmentos, con una alta proporción de sueño REM. El adolescente, por su parte, necesita más sueño que el adulto, aunque la sociedad escolar no se lo permite. Las escuelas empiezan demasiado temprano, y la biología adolescente no está diseñada para madrugar. El resultado: generaciones enteras en deuda con el sueño. Más adelante, en la vida adulta, el patrón de sueño se estabiliza, pero ya se ve afectado por las exigencias laborales, los hijos y el uso de pantallas. Finalmente, al llegar a la vejez, el sueño vuelve a fragmentarse. El sueño profundo se vuelve escaso, el insomnio se vuelve común, y el cerebro comienza a fallar en su capacidad para generar un descanso reparador. Walker insiste en que esto no es simplemente una consecuencia del envejecimiento inevitable, sino un problema que podemos mitigar si entendemos cómo se transforma el sueño a lo largo de nuestras vidas y si ajustamos nuestro entorno y estilo de vida en consecuencia. Parte 2. ¿Por qué debemos dormir? Capítulo 6. Shakespeare y tu madre ya lo sabían. El autor arranca esta parte con una idea poderosa. El sueño no solo es necesario, es profundamente restaurador. Shakespeare lo definió como el principal alimento de la vida, y la ciencia moderna le da la razón. A través de estudios clínicos y experimentos controlados, Walker demuestra cómo el sueño fortalece la memoria, afina la concentración y mantiene estable nuestro estado emocional. Durante el sueño profundo NREM, el cerebro reordena la información adquirida durante el día. Es como una limpieza nocturna. Lo importante se almacena, lo irrelevante se descarta. En paralelo, el sueño REM permite conectar ideas dispares, generar nuevas asociaciones y resolver problemas creativos. Dormir bien no es solo un acto de descanso, es un acto de inteligencia. Capítulo 7. Demasiado extremo para el libro Guinness de los Récords. Aquí, Walker narra la historia de Randy Gardner, un estudiante que en 1965 permaneció despierto durante 11 días. Lo que comenzó como una hazaña para el Guinness terminó siendo un experimento alarmante. Randy experimentó alucinaciones, deterioro cognitivo, pérdida de memoria y alteraciones del estado de ánimo. Desde entonces,
el Guinness se niega a registrar intentos similares por razones éticas. El mensaje es claro. La privación de sueño es una forma de tortura, incluso cuando es voluntaria. Y sin embargo, en muchas culturas modernas, no dormir se sigue glorificando como signo de productividad o sacrificio. Para Walker, esto es un malentendido cultural que amenaza tanto la salud individual como la eficiencia social. Capítulo 8. Cáncer, ataques al corazón y una vida más corta. Los efectos del sueño van mucho más allá del cerebro. En este capítulo devastador y revelador, el autor explica cómo la falta de sueño altera el sistema inmunitario, desregula el metabolismo y acelera el envejecimiento. Los estudios son contundentes. Personas que duermen menos de 6 horas por noche tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. La privación crónica de sueño provoca inflamación generalizada y daña las células responsables de reparar el ADN. Walker también denuncia el entorno médico y laboral que normaliza las guardias nocturnas y jornadas extendidas, incluso en profesiones críticas como la medicina, donde los errores inducidos por el sueño pueden costar vidas. El sueño no es un lujo, es un salvavidas biológico. Parte 3. ¿Cómo y por qué soñamos? Capítulo 9. Rutinariamente psicótico. Al entrar en el mundo de los sueños, Walker nos prepara para aceptar una verdad inquietante. Al soñar, todos nos volvemos temporalmente psicóticos. Durante el sueño REM, el cerebro está activo, pero desconectado del mundo exterior. Las imágenes vívidas, la desconexión de la lógica y la falta de juicio crítico son síntomas que en la vigilia se considerarían signos de enfermedad mental. Sin embargo, soñar no solo es normal, es necesario. El cerebro procesa emociones complejas, consolida recuerdos afectivos y neutraliza traumas. Es un laboratorio emocional donde el yo se reconstruye cada noche. Capítulo 10. Soñar como terapia nocturna. En este capítulo profundamente conmovedor, Walker describe cómo los sueños sirven como una terapia gratuita y natural. Durante el REM, se desactiva la amígdala, centro del miedo, mientras se reproducen recuerdos dolorosos. Esta combinación permite revivir sin revictimizarse, despojando a los recuerdos traumáticos de su carga emocional. Walker compara este efecto con una terapia de exposición controlada, pero gratuita y universal. En personas con trastornos de estrés postraumático, este proceso se interrumpe, lo que abre nuevas puertas para tratamientos no invasivos que restauren la arquitectura del sueño REM. Capítulo 11. La creatividad y el control de los sueños. La última parte sobre los sueños se enfoca en su vínculo con la creatividad. Grandes inventos, composiciones musicales y avances científicos han sido inspirados por sueños. Desde Paul McCartney hasta Dmitri Mendeleev, la historia está llena de ejemplos en los que el inconsciente nocturno desbloqueó soluciones que el pensamiento lógico no pudo encontrar. Walker también explora la fascinación por los sueños lúcidos, estados en los que uno es consciente de estar soñando y puede, hasta cierto punto, controlar la narrativa. Aunque aún se debaten sus beneficios, el autor celebra el potencial de estos estados alterados para explorar la mente y quizá, en el futuro, sanar trastornos emocionales. Parte 4. De las pastillas para dormir a la sociedad transformada. Capítulo 12. Cosas que chocan durante la noche. El sueño se convierte en protagonista en muchos de los trastornos que afectan al ser humano. Desde el insomnio hasta el sonambulismo, pasando por el síndrome de apnea del sueño, Walker repasa con precisión médica y empatía humana los trastornos más comunes del sueño. Muchos de ellos son invisibles para quienes los padecen. El insomnio, por ejemplo, no es solo no poder dormir, sino también tener miedo de no dormir, lo que genera un círculo vicioso de ansiedad. En la apnea, la interrupción del sueño por falta de oxígeno fragmenta la noche en miles de microdespertares, destruyendo su calidad. Estas condiciones, lejos de ser benignas, aceleran el deterioro cognitivo, fomentan la obesidad y elevan la presión arterial. Capítulo 13. iPad, sirenas de fábrica y tragos. La tecnología, el alcohol y la cultura laboral actual se alzan como los grandes saboteadores del sueño moderno. Las pantallas emiten luz azul que engaña al cerebro haciéndole creer que es de día.
Las notificaciones y el consumo de series antes de dormir mantienen la mente en estado de alerta. Walker también desmitifica el copita para dormir. El alcohol puede inducir el sueño, pero lo fragmenta y elimina las fases REM. En lugar de descanso reparador, lo que se obtiene es sedación. Un estado de desconexión que no cumple con las funciones vitales del sueño real. Capítulo 14. Perjudicar o favorecer tu sueño. El autor ofrece aquí un compendio de hábitos que pueden restaurar la calidad del sueño. Entre ellos, mantener horarios regulares incluso los fines de semana, evitar la cafeína y el alcohol en las horas previas al sueño, disminuir la exposición a pantallas, bajar la temperatura del dormitorio y practicar la oscuridad total. Pero también alerta sobre las pastillas para dormir, los hipnóticos. Aunque logran dormir, lo que inducen es un sueño artificial, carente de fases profundas y REM. A largo plazo, aumentan el riesgo de demencia y muerte prematura. La verdadera solución, según Walker, está en la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, TCCI, la cual ha demostrado ser más efectiva y sin efectos secundarios. Capítulo 15. Sueño y sociedad. En este capítulo sociológico y urgente, el autor analiza cómo la privación de sueño ha sido institucionalizada en nuestras culturas. El sistema educativo obliga a niños y adolescentes a despertarse antes de que sus cerebros estén listos. Los turnos laborales castigan a quienes trabajan de noche, y las jornadas de trabajo de más de 8 horas son celebradas como señales de compromiso, a pesar de ser destructivas. Walker plantea una pregunta revolucionaria. ¿Y si diseñáramos nuestras escuelas, hospitales y oficinas en función de los ritmos biológicos? Las investigaciones demuestran que los estudiantes que duermen más sacan mejores notas, los médicos bien descansados cometen menos errores y las empresas con horarios flexibles tienen empleados más creativos y comprometidos. Capítulo 16. Una nueva estrategia para dormir en el siglo XXI. El libro cierra con una nota de esperanza. A pesar del oscuro panorama, aún estamos a tiempo de redescubrir el poder del sueño. Walker propone una hoja de ruta. Educación desde la infancia sobre la importancia del sueño, reformas en los horarios escolares, políticas laborales que valoren el descanso y, sobre todo, una nueva actitud cultural. Dormir no debe ser visto como pereza o debilidad, sino como una inversión en salud, inteligencia y longevidad. Reconectar con el sueño no es solo una cuestión personal, sino una urgencia colectiva. Conclusión. Matthew Walker cierra su obra como empezó, con amor por el sueño. Su voz, científica pero profundamente humana, nos deja con un mensaje simple y revolucionario. Dormir es el acto más eficaz, natural y accesible que existe para mejorar nuestra vida. Y sin embargo, seguimos ignorándolo. Con una mezcla de rigurosidad, pasión y claridad. ¿Por qué dormimos? No solo informa, transforma. Nos enseña que el sueño no es una interrupción de la vida, sino su guardián invisible. Dormir bien no es rendirse, es prepararse para vivir mejor. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.